está haciendo de manera maravillosa en este precioso tiempo. Estamos viendo la intervención de la mano de Dios en nuestras vidas. Así que les bendecimos y que Dios siga añadiendo de su gracia y su favor sobre sus vidas. Quiero que meditemos por un momento en la bendita palabra de Dios, la Escritura. La palabra que he preparado para usted en esta noche la he decidido llamar una carta de amor. ¿A cuántos les regalaron o hicieron una carta de amor? Seguramente los que somos un poquitico más mayorcitos sabemos de eso. Los otros no saben de aquello, solo saben de emojis y de no sé, sabrán de indirectas en el Facebook y bueno, no sé, de hackearle el perfil a otro. Pero nosotros sabemos lo que de pronto fue. Yo tuve la oportunidad de escribir cartas de amor a mi esposa y bueno, eso es parte del desarrollo de nuestro enamoramiento. Pues Dios es un Dios que nos ama y también ha escrito cartas. ¿Qué debería contener una carta de amor? Pues seguramente si usted escribe una carta de amor debería resaltar lo hermoso de la otra persona, como por ejemplo Salomón cuando escribe cantares. Es una expresión muy poética, muy romántica, donde empieza a elogiar y a admirar cada uno de los detalles de su esposa, de la Sulamita, y la elogia con palabras y con una expresión metafórica muy bien elaborada. Pues Dios nos escribió una carta de amor. De hecho, al final de la Biblia, en el Apocalipsis, hay una carta de amor para la iglesia. Si usted se pone a leer el Apocalipsis, se dará cuenta de que el Señor le escribió a las iglesias y que el propósito era que la iglesia fuera alentada con estas palabras. Así que en estos tiempos que estamos viviendo, creo que la palabra viene oportuna para alentarnos y para darnos a nosotros ánimo y vigor en estos días. Y quisiera leer el capítulo 3 de Apocalipsis. Quisiera leer Apocalipsis capítulo 3. Quisiera leer lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 19. Luego leeremos todo el resto, pero quiero empezar aquí. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. La carta que vamos a leer hoy es la carta de la iglesia a Laodicea. Y seguramente nosotros vemos a Laodicea como una iglesia no muy elogiable. De hecho, es una de las que más errores se les puede destacar. Pero al final de esa reprensión, el Señor dice: y esto te lo escribo, ayúdeme, porque te amo. Como cuando usted coge a su hijo y le dice: hijo, te portaste mal, y esto lo hago porque te amo. Y eso es lo que Dios está haciendo. Yo reprendo y castigo a los que a los que amo. Sí, quiero que veamos esta carta que el Señor nos escribe. ¿Y por qué digo que el Señor nos las escribe? Porque es que hay 7 mensajes en el Apocalipsis, desde el capítulo 2 y el capítulo 3, que se conoce como el mensaje a las 7 iglesias. Juan estaba preso en Patmos y alrededor de Asia Menor habían 7 iglesias, y él les escribió a cada una: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia y Laodicea. Les escribe a cada una, y ese mensaje tiene un mensaje muy interesante. Entonces, creemos que el Señor estaba advirtiendo de problemas que habrían en todas las iglesias. Creemos que cualquiera de esos problemas podría presentarse en cualquiera de las congregaciones, tanto de ese tiempo como de nuestro tiempo. Pero también creemos que Dios es un Dios que trabaja por temporadas con su pueblo. El Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, luego trabajó con y los apóstoles, y luego ha trabajado con nosotros, el pueblo gentil. Entonces yo creo que Dios va trabajando, y así como esa carta iba llegando primero a Éfeso, luego a Esmirna, luego a Pérgamo, luego a Tiatira, luego a Sardis, luego a Filadelfia y finalmente a Laodicea, era como un desarrollo cronológico de lo que sucedería con la iglesia. Entonces podríamos estudiarlas todas, pero hoy solamente quiero mirar la Odisea. Pero para llegar allí quiero mencionarle las otras 6 para que usted haga una pequeña comparación y la analice si a usted le parece que es conveniente. La primera iglesia en capítulo 2 es la iglesia de Éfeso.
y muchos la han denominado la iglesia primitiva. Es la iglesia apostólica, es la iglesia de Pedro, de Juan, de Lucas y de todos aquellos discípulos. Entonces usted ve ahí una iglesia muy trabajadora y que al final de tanto trabajo van perdiendo su primer amor. Y entonces esa iglesia empieza desde que el Señor Jesucristo resucita, desde que el Señor Jesucristo establece ese señorío de los discípulos y los apóstoles sobre su iglesia, y empieza a moverse hasta que murió el último de los discípulos, de los apóstoles, que en este caso fue Juan, más o menos en el año 100 después de Cristo. Ese es el mensaje para Éfeso allí en particular. Luego viene el mensaje para Esmirna, y es el mensaje para la iglesia. Es un mensaje muy bonito porque es una iglesia que no le encuentran tampoco tacha, pero es una iglesia muy perseguida. Y créame que en esos 200 años, desde el año 100 hasta el año 300 después de Cristo, la iglesia fue perseguida por el Imperio Romano, y fueron centenares y miles de cristianos los que murieron en manos de los emperadores y de los líderes de turno, que acribillaron al pueblo cristiano. La persiguieron lo más que pudieron. Hasta el año 320, un poquitico más, que un emperador llamado Constantino hace una alianza, hace una mezcla allí, y entonces manda a salir a todo el mundo y se une a los cristianos, y aparece la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia de la confusión, que es la iglesia de Babilonia, que es la iglesia que se mezcló y cambiaron el nombre del dios Hércules y le pusieron el de algún santo venerable, y le cambiaron el nombre del dios Mercurio y le pusieron otro nombre santo venerable, y así se creó una confusión. Y si usted lo lee en los libros de historia se dará cuenta que así fue el origen. Solamente le cambiaron el nombre, pero la imagen siguió siendo la misma y representando otra persona, pero era la confusión, y es el mensaje que encontrará usted en Pérgamo. Y eso duró más o menos 2 años, hasta el año 600 después de Cristo. Viene lo que se denomina la iglesia de Tiatira, que es cuando aparece el pueblo musulmán, que eran los pseudo hermanos de los israelitas, a perseguirlos, a acabar con todo el cristianismo. Los musulmanes se levantan y empieza la persecución, y usted encontrará por ahí lo que fueron las cruzadas, que el mismo pueblo en ese momento romano, católico romano, tuvo que ir a tratar de conquistar las tierras que le pertenecían a los judíos, las tierras que le pertenecían al pueblo de Dios. Y eso fue parte de lo que se vivió allí, una guerra. Se conoce como la iglesia, un ataque donde muchos murieron y donde muchos se desviaron del camino del Señor. Luego viene, eso duró muchísimos años. Eso fue del año 600 hasta el año 1500 después de Cristo, esa lucha de poderes, y fue creciendo más ese imperio romano al lado de la iglesia tradicional. Luego en el año 1500 aparece un detonante, y son los reformadores, y ahí está la iglesia de Sardis, la iglesia de los reformadores, de Martín Lutero y toda su compañía. Empezaron a estudiar la palabra y decir, en la Biblia purgatorio, en la Biblia no habla de pagar para que los muertos salgan del. Entonces ellos empezaron a mostrar una palabra que iba a revelar la verdad de la Escritura y el monopolio que había tenido la iglesia de la fe, el dinero de las personas. Y ahí esa reforma avanza y crece, y hay se crea una ruptura allí, pero eso trae despertar, y viene un mover muy maravilloso, hasta que en el año podríamos identificar que empieza la iglesia de Filadelfia. Y esta es una de las admirables. Yo la denominaría la iglesia fiel. Filadelfia, tacha tampoco, pero es una iglesia extraordinaria, y es 700 hasta finales de los años 1900, en el tiempo en el que estamos, se vivió este tiempo de Filadelfia. Una iglesia fiel, una iglesia que provocó los grandes avivamientos en el mundo entero, avivamientos en Inglaterra, Unidos, y fueron los años de las grandes cruzadas, donde los misioneros llegaron de Norteamérica a Suramérica a evangelizar, a traer la palabra del Señor, y se evangelizó el mundo entero como nunca antes en toda la historia de la iglesia había sucedido. Y por eso llegó el evangelio y se predicó, y usted puede encontrar ahí llenos, las primeras plazas públicas llenas de gente glorificando a Jesucristo.
fiel, la Filadelfia. El amor fraternal, de hecho, significa el nombre Filadelfia. No nos pusimos, o por qué no me puse yo dentro de la iglesia Filadelfia. Quiero que estemos allí, pero... Y la séptima es la Odisea. Y con lo que estamos viviendo, pasando hoy en día, yo creo que la iglesia ya entró en este estado. Llegamos a esa cúspide donde la iglesia se volvió poder para el mundo, donde los políticos buscaron a los cristianos y le dijeron: venga, voten por nosotros, ayúdenos que ustedes, y se volvió una fuerza decisiva en las naciones. Hay presidentes cristianos, hay empresarios ocupando cargos con el temor del Señor allí en sus corazones. Y entonces ya ser cristiano no era un motivo de persecución, sino que es un honor, es un orgullo, es una alegría, y la gente se siente feliz de decir: soy cristiano, sirvo a mi Señor, porque el evangelio llegó a los medios de comunicación. Vimos los primeros canales cristianos, las primeras emisoras cristianas que cada día crecen más. Ahora vemos plataformas virtuales y todo lo que ha pasado para que el evangelio en sus días. Ya la iglesia subió, creció, pero ahí aparece el mensaje a la Odisea. Ahora sí lo vamos a leer, por favor. Ahora sí vamos a mirar. Yo sé que de pronto usted se aburre con todo esto. A mí me apasiona muchísimo la historia de la iglesia y siempre la he querido y la he estado estudiando. Por eso quise hacerle este pequeño recuento para saber hasta dónde lo puse. No sé esto, tranquilo. Simplemente, si todavía está despierto, a lo que le voy a continuación. Dice el capítulo 3, versículo 14. Son las últimas palabras que le diría el Señor a la iglesia. Escribe el ángel de la iglesia en la amén y verdadero. ¿Quién cree usted que es el amén y el testigo fiel? Jesucristo. Está hablando el Señor Jesús a su esposa, a su iglesia. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Y usted me dirá: oh, pastor, ¿cómo me va a decir que nosotros somos la iglesia tibia? ¿Cómo me va a decir usted que nosotros somos esta iglesia? Déjeme en la Filadelfia, yo me quiero quedar en la Filadelfia. Felicito, quédese ahí. Pero yo, cuando hablo de la iglesia moderna, no estoy hablando de una denominación en particular. No estoy pensando en un grupo de creyentes que son los que se congregan bajo el nombre de X o Y denominación. No, estoy hablando de la iglesia en general, del pueblo cristiano en el mundo entero. Esa es la iglesia, porque al fin y al cabo somos una sola iglesia, con muchas denominaciones, y hemos aprendido a obedecer a Dios. Muchos lo hacen de una forma, otros de otra. Todo es respetable, siempre y cuando esté basado en la palabra del Señor. Bueno, no voy a entrar en ese tema doctrinal. Lo único que sé es que la iglesia es una. Y entonces el Señor le está hablando a su iglesia. ¿Y qué le dice? ¿Qué es lo primero que le dice? Caíste en la tibieza. Y yo creo que la iglesia moderna está pasando por esta situación. Porque es que, como es tan fácil encontrar una iglesia cerca a usted, hoy no es tan fácil encontrarlas abiertas, pero están ahí cerquita. Porque es que, como es tan fácil uno decir: yo soy cristiano, y usted va en el carro y encuentra música cristiana ahí, y yo he pasado y en cantina escucho música cristiana, y escucho allá, hermano, y el borracho está ahí tomando con unas Diales Campos, y uno lo nota que es algo natural, y en las emisoras seculares también. Entonces, como todo se ha vuelto tan, entre comillas, normal, el cristiano que empezó a sentirse se empezó a mezclar con lo que el mundo hace. Y es fácil: por la noche me visto, me voy para la iglesia, me porto muy bien, pero en el día soy como una persona que vive lejos de Dios. Mi manera de hablar, mi música que escucho es una música secular, y tengo algunos artistas favoritos de música secular. Y es que ellos tienen un mensaje muy bonito, ¿sí? Compartimos. Y entonces ha empezado a crecer ese ambiente de tibieza. Y usted la encuentra no solamente en todos los aspectos. La gente no tiene claridad de lo que es. O sea, anteriormente, y no digo que eso estuviera bien, pero las personas decían: yo soy conservador, y eran conservadores hasta la muerte, azules hasta la muerte.
Y el otro decía, yo soy liberal, y eran liberales hasta la muerte. Liberal, por el partido que era. Hoy en día eso ya no es así. La gente hoy en día vota por un candidato, pero si el otro le da un poquitico más y el tamal tiene más carne, pues vota por ese. Y ya la persona cambia. Y no solamente la gente, los candidatos. La gente ya no es de caliente o fría. La gente se volvió término medio. Se quedó en la mitad. Yo no sé cuántos han comido carne que le gusta la sangre, pero es algo que a la mayoría no gusta mucho, porque o no la comemos cruda o la asamos, porque para eso es. Y entonces resulta que es ahí donde el mundo mostrar eso. Y entonces usted encuentra la gente y el hombre tiene 30 años, está ahí en su casa, pero ni trabaja, pero ni estudia. Usted no sabe si decirle la sociedad lo estudia ni trabaja. ¿Sí? Ese está ahí porque él es un niño, pero no se le puede llamar niño porque tiene una barba grande y porque habla grueso, pero está ahí bajo la cobertura de sus papás. Y papi, necesito que me des para comprarme tal cosa, y mami esto. Y entonces los hijos se van y dicen, ay, mami, el bebé, ¿con quién lo dejamos? Y al bebé hay que hacer eso, y mire, y la mamá todavía lo viste, y todavía hermano está ahí peinándolo. Entonces uno no sabe si es un hombre o si es un niño o si es, bueno, no quiero decir nada más porque pronto ofendo a alguien. Mi propósito no es ofenderlo, pero si se ofende, pues ni modo. Lo único que le quiero decir en esta noche es que vivimos en una sociedad donde la gente no se define en lo que es. Usted le pregunta a los jóvenes, ¿usted qué quiere ser? Anteriormente la gente vivía con un sueño, y puede que el sueño fuera de imposible de alcanzar, pero decía, yo quiero ser astronauta con todas mis fuerzas. Hoy en día usted le pregunta a un joven que tiene PlayStation, que tiene MacBook en su casa, que tiene conexiones Wi-Fi, banda ancha, fibra óptica y todo, y le dice, ¿y usted qué quiere ser? Y dice, no sé, ay, la verdad es que me da mamera estudiar. Es que no sé si estudiar esto o estudiar aquello. Es que no sé qué quiero hacer. La verdad, estoy indeciso. Y estamos en una indecisión terrible, donde todos los días los hijos están haciéndole perder plata a sus padres en carreras que no terminan, un semestre en una cosa, otro semestre en otra. No, ya eso por ahí no era, porque hay una indecisión y una tibieza en la sociedad. Déjeme decirle que eso se pasó ¿a dónde? ¿A dónde se pasó la tibieza? A la iglesia. En la iglesia también estamos viendo esta clase de mal. Estamos viendo cómo allí se ve esa afectación en todos los aspectos. Y entonces la gente cada vez más fácilmente vive en una indecisión. Usted ve una pareja juntos, pagan el arriendo juntos, y usted le pregunta a ese muchacho y le dice, ¿qué hubo? Y esa muchacha es su esposa. Y dice, no, es mi novia. En el mejor de los casos. En el peor le dicen, es una amiga que tengo. Pero con esa amiga tienen intimidad sexual, pero con esa amiga o esa novia comparten un proyecto de vida, pero no son esposos, tampoco son amigos. ¿Qué son? Son tibios, son un término medio. Eso es lo que estamos viendo hoy. La sociedad está en esa clase de vida. Y quiero decirle a usted, como cristiano, como hijo de Dios, usted tiene que decidirse por el Señor. ¿Sabe qué le dice Dios? Ojalá fueses frío. Ojalá estuviera abajo para saber que usted nunca conoció al Señor. O mejor aún, estuviera caliente, pero no tibio. Porque los tibios, alguien que me ayude esta noche, ¿qué hace el Señor con los tibios? Los vomita de su boca. ¿Eso qué significa? Los saca de su cuerpo. Cristo no va a aceptar una persona que un domingo está feliz en la iglesia y el otro domingo está feliz en la discoteca. Él no lo va a aceptar como parte de su cuerpo. Él no va a aceptar un cristiano que habla de Dios, pero también acepta y promueve leyes a favor del aborto, a favor de la destrucción de la familia como Dios la diseñó originalmente, y que apoya a dichas personas que abiertamente son enemigos del evangelio. Dios dice, o eres frío o eres caliente, pero tibio, yo no te quiero tibio, yo te quiero determinado y definido. Y esa es una de las características de la iglesia
de los últimos tiempos, de la Odisea. Pero vuelvo y le digo que esto es una carta de amor. Yo sé que usted dirá, pero qué regaño tan bravo y cómo que carta de amor. ¿Dónde estará el amor? ¿Cómo era el odio? Pero es que ese es el amor de Dios. El amor no es decirnos todo está bien, tranquilo, vamos para adelante, ánimo, que tú eres perfecto. No, el amor es decirnos, estás equivocado, así te vas a condenar. Así de esta manera, al único lugar que vas a llegar es al infierno. Sí, eso es lo que nos está diciendo el Señor. Entonces, sigamos leyendo lo que nos dice la palabra de Dios y nos seguimos dando cuenta de lo que Él nos sigue mostrando y lo que Él nos sigue enseñando. Mire, dice la palabra de Dios, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Uy! Pero ¿cómo? ¿Esta es la carta para nosotros? ¿Y no había una más bonita? ¿Pastor no tenía un mensaje más bonito? No, este era. Imagínense. Porque es que esta es la iglesia que está viviendo estos últimos tiempos. Somos nosotros. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Dice que esta es una iglesia, la iglesia de la Odisea, que dice, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Cuál es la declaración de la iglesia de la Odisea? ¿Cuál es la declaración? Estoy próspero. Y mire, algo que usted debe de entender, no es que esto sea pecado, pero lastimosamente muchas iglesias, muchos cristianos se han enfocado solamente en la prosperidad material. Hermano, pacte por su milagro. Hermano, ponga aquí ese dinero para que se le multiplique. Hágale, hermano, vamos a traerlo, que si usted lo trae, hermano, le aseguro. Y hay canales y emisoras y todo dedicadas solamente a extraerle el dinero a la gente con el propósito, con la promesa de que se lo van a devolver multiplicado. Principio del dar, pero se ha desvirtuado totalmente lo que significa el dar y la generosidad, solamente enseñando la famosa doctrina o evangelio de la prosperidad. Si usted no prospera es porque, y no es que esté diciendo y con los zapatos rotos y aguantando hambre para que Dios esté agradado de usted, por supuesto que no, pero quiero decirle que la iglesia que solamente habla de riquezas materiales, que solamente dice que está enriquecida, es una iglesia tibia, es una iglesia que el Señor la califica como una iglesia en crisis. No porque este no sea un mensaje que haya que predicar, hemos hablado de la bendición que Dios puede traer sobre sus manos, pero creo que ese no es el único tema del que hay que hablar en la Biblia. Creo que la Biblia me habla de muchas otras cosas. Y entonces no importa si usted está recasado, si usted deja a su mujer, si usted es promiscuo, si usted es ladrón. Lo importante es que usted sea próspero. Y como el hermanito viene en la buena camioneta y tiene su buena casa, esta es la tercera mujer que le conozco, pero no pasa nada porque Dios es un Dios de misericordia. Y Él no mira el cuerpo, Él mira el alma. ¡Aleluya! Y mentiras, eso no es verdad. El Señor mira todo. Espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué estoy haciendo con mi cuerpo? ¿Qué estoy haciendo con mi espíritu? ¿Qué estoy haciendo con mi alma? Entonces, la iglesia de la Odisea es una iglesia que solamente le preocupa estar como ricos, enriquecidos. Hermano, ¿y qué pasó? ¿Ya prosperó? ¿Ya salió de esto? Hágale. Y entonces se vuelve una iglesia de estatus, de élite. No, es que aquí, y así hay, hermano. Y no quiero pensar en nadie porque no quiero juzgar a nadie. Pero así hay iglesias donde es la élite, es la crema innata. Es que estos son la iglesia de la... no sé, de la alta sociedad. Pero lo que yo sí creo es lo que dice la Biblia. Dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Usted cómo puede ver una iglesia que dice que no necesita nada? ¿Cómo la ve usted? ¿Mal o bien? O sea, si usted dice, esa iglesia está bien, esa iglesia no le falta nada, no tiene necesidad de nada, ¿usted cómo la ve? Pues usted dice, oiga, qué iglesia tan buena, yo me voy a ir a meter allá. Tienen canal de televisión, tienen emisora, tienen carro, tienen camioneta, tienen bus para que la gente venga aquí, tienen aire acondicionado, tienen todas las sillas acolchonadas para que la gente descanse ahí porque ha sido un día muy duro. Le hacen el culto a domicilio, se lo hacen por Facebook Live para que no tenga que salir de su casa ni arriesgarse por ahí que le pique algún coronavirus ni nada de eso. O sea, qué bueno. Hermano, es la iglesia llena y amante de el confort, de la comodidad. Y usted sabe en torno a qué se mueven los programas
cristianos y misioneros y evangelísticos de las iglesias? En torno a darle comodidad a las personas. Que la gente se sienta bien. Que el hermano se vaya contento del culto, porque si se va contento volverá al otro día o volverá a los 8 días. Y qué bueno que esté ahí contento y cómo se sintió. Y venga, quiere que mañana vaya y le haga una visita y esté con usted, me tome un chocolatico y luego todo lo que usted quiera, porque la idea es que el hermano se sienta cómodo. Y hay mucha gente que ha huido de sus iglesias, buenas iglesias, con buena palabra, con una buena enseñanza. ¿Sabe por qué? Porque algo los incomodó. Porque alguien los regañó, porque alguien les dijo, no hermano, así no es, no le voy a llevar la idea. Y entonces dijo, pues entonces me voy, y se fue. Yo creo, mi hermano, que esa comodidad no es tan saludable. Si la comodidad fuera tan buena, la parábola del hijo pródigo no existiría y no sería tan poderosa. A veces los papás tienen que dejar pasar necesidades a sus hijos. Y a veces Dios tiene que permitir situaciones como estas, del coronavirus y de las enfermedades y de las críticas y de que hablen mal de los pastores y de que hablen mal de las iglesias. Dios debe permitir esto para que la iglesia se incomode, para que la iglesia salga de su zona de confort, hable de Jesucristo y diga, el Señor está próximo. Vamos a prepararnos, vamos a volver a la senda antigua, vamos a buscar a nuestro Dios. Es el momento de hacerlo. Porque es que, hermano, es fácil tratar de tener a todo el mundo agradado. Es fácil tratar de tener a todas las personas conformes. Y entonces trabajamos. Si al hermanito no le gusta la alabanza de este tipo, porque estas canciones son muy viejas, le vamos a cantar unas más contemporáneas. O si por el contrario a este no le gustan las tan contemporáneas, vamos a cantar las viejitas. Y vamos a tratar de llevarle la idea para que todos se sientan como en el ambiente, como en el espectáculo para el cual están pagando. Pero usted no está pagando ningún espectáculo. Usted y yo somos siervos del Dios Altísimo. Sí, usted y yo. Porque es que una de las cosas que tenemos que entender es que tanto ministros, pastores, profetas, evangelistas y maestros, al igual que los hermanos, todos estamos en el mismo nivel delante de Dios. Necesitamos depender de Él. Un pastor se puede equivocar. Un ministro, por más buen ministro que sea, puede decir cosas que sean incorrectas. Por eso nuestro fundamento debe ser la palabra de Dios, la Biblia. Ahí me debo de quedar, porque es fácil que mi comodidad me lleve a decir, ay, que la iglesia donde yo estoy es tan chévere. Ahí hay unos hermanitos y ellos me atienden tan bien y hasta refrigerio me dan cuando termine el culto. Y eso no estoy diciendo que sea malo. Hay momentos en los que los podemos hacer. Pero lo que yo le quiero decir es que la iglesia de la Odisea es una iglesia que solamente buscaba la comodidad. Y entonces la gente dice, pastor, y entonces el templo. Y que no, hermano, eso es algo adicional. El Señor Jesús predicó el evangelio más incómodo de toda la historia. Imagínese que usted haya estado 3 días siguiendo al Señor Jesús. ¿Usted sabe dónde se sentaban? Ahí en un barranco, ahí en un terronero, hermano. ¿Usted sabe cuál era el techo? El cielo, el sol, ahí. Y ellos todo el día ahí, hermano, poniéndole la espalda. Y usted ahí está en este momento diciendo, no, yo como que me voy a ir metiendo debajo de la cama, pastor. Siga predicando, siga enseñando, pastor, que aquí, ay, qué bendición. Ay, mire, el pastor está allá, y la pastora, ay. Y usted ahí acostado. No, hermano, yo le digo, hermano, incomode su carne. Porque de eso se trata vivir el evangelio. No porque sea un sacrificio, ni quiero que se arrolle sobre maíz para que Dios lo escuche, sino porque a veces nos hemos acomodado tanto que cuando nos dicen hay que caminar 3 cuadras, hay que llegar a pie, hay que devolvernos y de pronto no hay transporte, entonces ¿qué decimos? No, ¿yo qué voy a hacer eso? No, eso está muy lejos. Yo voy a buscar una iglesia que me quede más cerquita. Ay, no, por acá hay una de los santos de los últimos tiempos. Yo no sé cuál es esa, pero yo me voy a meter allá. Y se mete allá, hermano, una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, porque es más cómodo para él. Y esa es la iglesia de la Odisea. Una iglesia que solamente está buscando comodidad. Que quede bien, que él se sienta a gusto. Y esto no estoy diciendo que no haya que hacer las cosas con excelencia, que usted no se merezca unas sillas acolchonadas en el auditorio, que usted no se merezca unas pantallas para que le puedan ayudar allí en la lectura de la Biblia, que usted no se merezca, hermano, que de pronto cambiemos esos ventiladores por un aire acondicionado. Estoy seguro que usted todo eso lo puede merecer. Sí, por supuesto, pero ese no es el propósito por el que somos iglesia. Eso no debe llevarnos a escoger un lugar donde congregarnos. Debe llevarnos donde se habla la palabra de Jesucristo y donde nos estamos conectando con el mensaje que salva no solamente mi bolsillo, no solamente mi tranquilidad, sino que salva mi alma, que me habla del pecado y que me ayuda a corregirlo. Ahí me debo de quedar. Ese debe ser el lugar. Entonces, sigamos leyendo, por favor, la palabra.
porque vamos a estudiar todo el pasaje. No se preocupe que tenemos toda la noche. Vamos a seguir estudiando aquí todo el pasaje. Dice, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. No sabes, o sea, es una iglesia con falta ¿de qué? De conocimiento. Ay, hermano, es que pararnos a predicar y hablarle a la gente y decirle ahora, vive Jehová, que el Señor te dice que haga tal cosa, el Señor le dice que haga esto, eso no es tan difícil. Pero sustentárselo con argumentos doctrinales y bíblicos, hermanos, a veces eso está faltando. Y hay muy buenos predicadores. Hay gente que habla del Señor y que tienen una exégesis, que es la capacidad para interpretar la palabra con una profundidad muy, pero muy asombrosa. Pero también hay unas personas que se pasó todo en la predicación y ni siquiera abrieron la Biblia. Y no estoy diciendo que esté mal, habrá una ocasión en la que se puede hacer. Pero yo creo que si yo voy a plantearle a usted un punto de obediencia, debe ser a lo que dice la palabra, no a mi criterio ni a mi opinión subjetiva en la mayoría de los casos, sino a lo que dice Dios. Entonces, es una iglesia que no sabe, pero ¿qué es lo que no sabe? Dice que no sabe que es un desventurado. ¿Alguien sabe lo que significa desventurado? Bueno, yo se lo voy a decir. La palabra desventurado significa una persona sin propósito, que no conoce su futuro. Ventura viene de futuro, por eso bienaventurado es una persona que no tiene problema con el futuro. Bien, alguien desventurado es que no sabe cuál es su propósito. Y si yo le pregunto en esta noche, y si usted tiene a su familia ahí cerca, dígale, ¿usted sabe cuál es su propósito en la tierra? ¿Cuál es su propósito? No, pues conseguirme una platica, pues casarme antes de que termine el 2020. No, pues comprar una camioneta, pues de cambiar esa moto por un carro. No, pues mi propósito es que mi marido se convierta. ¿Cuál es su propósito? Pronto esos son los anhelos de su corazón, pero el propósito suyo en esta tierra es mucho más profundo. Y una iglesia que solamente está preocupada por la moda, por cómo se siente, por cómo está allí, esa persona lamentablemente, no porque esté mal vestir bien, ni porque esté mal un carro, ni porque esté mal una casa, sino porque como esa es su prioridad, no se da cuenta de su verdadero propósito en esta vida. Entonces, si mi propósito en esta tierra es arrebatar las almas al infierno y llegarlas al reino de los cielos, pues en eso me tengo que enfocar. Hablarle a las personas con mi testimonio, con mi manera de vivir, orar por el que esté a nuestro alcance, llevarles a conocer, que ellos mismos conozcan a Jesucristo. No que yo me convierta ahí en el que les dé teterito todos los días. Hermanos, si yo no les doy tetero, ustedes no pueden comer. No, usted también puede ir a la presencia de Dios, buscar de la presencia de Dios, aprender a estudiar la palabra de Dios y recibir de Dios así como yo recibo del Señor. Creo que ese es uno de los propósitos, y que seamos y que le sirvamos. Todos somos ministros del Señor, todos, unos en una área, otros en otra, pero todos somos ministros del Señor. Entonces aquí dice que la iglesia de Laodicea no tenía futuro, no veía su futuro, no conocía su propósito, era desventurado. Pero además de ser desventurado, además de ser desventurado, era miserable. La palabra miserable significa digno de lástima. O sea, el Señor lo miraba y decía, ay, pobrecitos. Y el Señor ve nuestra opulencia y ve nuestros logros, y de pronto ve la cuenta bancaria de algunos y dice, ay, lástima, lo único que tiene es plata. Lo único que ha logrado es cosas materiales. Pero eso no le sirve de nada para acá. Al contrario, el extracto bancario del cielo está en rojo hace tiempos. Debe tanto que ya, mejor dicho, todo lo que mande se lo consume de una vez. Porque hace mucho tiempo que no consigna ahí en esa cuenta. Ha consignado en otras y ha hecho otro, pero para el reino de los cielos no ha tenido tiempo, no ha tenido dedicación. Entonces el Señor nos habla y nos deja ver que miserable significa alguien digno de lástima, que está en la miseria pero no se da cuenta. Eso no es un insulto, es la realidad, la radiografía que Dios le está mostrando a la iglesia de Laodicea. Entonces dice, tú eres un miserable, pobre. Imagínese decirle a una persona que está acostumbrada a manejar un estatus y todo, decirle que es un pobre. La palabra pobre no es otra cosa más que una persona necesitada. Y en este caso está representando a la necesidad ¿de quién? De Dios. Tiene de todo, pero no tiene comunión con el Espíritu Santo. Hace tiempos que no se da cuenta de que esos programas que ve no le agradan a Dios. ¿Y sabe por qué no se da cuenta? Porque el Espíritu Santo se fue de su vida, migró hace tiempos. Hace tiempos que ya no se da cuenta de que esas conversaciones que tiene con la vecina no glorifican a Dios porque está chismeando. ¿Y sabe por qué no se da cuenta de que está mal? Porque el Espíritu Santo hizo sus maletas y se fue de esa vida hace rato. Y es una persona en gran necesidad.
Y de pronto, sí, porque es que el ministro, el pastor no debe ser un policía a los hermanos. ¿Qué hubo? ¿Usted a qué horas acostó? ¿Qué hubo? ¿Usted con quién está hablando? No, hermano, porque eso es lo que funciona, hermano, para el niño. Pero para la persona que es una persona que conoce del Señor, debe de ser guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le tiene que decir, el Espíritu Santo le tiene que mostrar qué es lo que está correcto. Y si el Espíritu Santo no le está mostrando, si el Espíritu Santo no le está diciendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo a su alrededor, ¿qué necesita? Pues necesita de Dios. Es un necesitado, es un pobre. Además dice, tú eres un ciego. ¿Qué es un ciego? Es una persona que no ve su condición. ¿Qué pasa con la iglesia de la Odisea? No se da cuenta que está mal. Si él dice, pero es que mire todo lo que hemos logrado, y mire cuántos se congregan aquí, y mire cuántos se conectan. Uy, hay un poconón de gente conectada aquí. Ay, ya nos ganamos el cielo. No, hermano, de eso no se trata. Qué bueno que podamos evangelizar a través de estos medios. Qué bueno que cuando volvamos y cada vez que estábamos allí congregados presencialmente, hubiese una buena asistencia en el lugar donde nos congregamos, y que el Señor nos regale la oportunidad de llenarlo 3 veces más. Pero mi hermano, esa no es nuestra condición espiritual. Nuestra condición espiritual solamente se puede ver con los ojos del Espíritu. Y la iglesia de la Odisea tiene ojos cerrados. No se da cuenta. No se da cuenta de que está fallándole a Dios. Pero dice, pues somos populares. Pero estamos como bien y vamos avanzando. Eres ciego. Y además de ser ciego, desnudo. La desnudez significa inmoralidad sexual. Si hay algo que le abre lugar cuando uno cae en la tibieza, es al pecado sexual. Es fácil usted terminar sirviendo en un altar, ministerio público, haciendo porque tiene un talento para algo buenísimo dado por Dios, y estar en fornicación, y estar en adulterio, y estar en alguna práctica de inmoralidad. ¿Por qué? Porque esa es la condición en la que cuando uno cae del fuego de Dios. No tiene temor por las cosas. Y como la sociedad moderna está tan sensualizada, todo nos atrae hacia eso, todo nos muestra. Entonces es ahí donde salen esos escándalos y eso. Mire que el pastor fulano hizo esto, y mire que el hermanito que se veía terminó quitándole la mujer a fulano, y el otro con sutano. Y eso es una cosa que uno dice, Dios mío, ¿esto es verdad? Pues sí, triste y lamentablemente en algunas ocasiones es cierto. Pero ¿sabe por qué se cae en esa inmoralidad? Porque primero se cayó del fuego de Dios. Se quedó en una tibieza ahí. Uno dice, estoy bien. Yo tengo problemas, no tengo necesidad. Yo me paro, predico y todo funciona y todo fluye. Ahí está el ungido. Y resulta que Dios respalda su palabra porque es su palabra, pero Dios no aprueba a quien está detrás de ese mensaje. Así que Dios es muy bueno. En todos los casos, usted podrá leer el mensaje de las 7 iglesias. En todos los casos, Dios no solamente da un diagnóstico, Dios no solamente muestra unas cualidades y en este caso unas falencias muy graves, sino que Dios da una solución. ¿Cuántos quieren recibir la solución esta noche? ¿Tiene mucho afán o quiere que lea la solución todavía? ¿O tiene mucho que ir a hacer ahorita? No. Bueno, vamos a la solución. Dice la palabra de Dios: por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué hay que hacer? Hay que ir al Señor y que el Señor nos regale el orito. Hay que llegar y decir al Señor, es que usted es tan bueno y tan misericordioso. Yo he sido ahí como medio caspa, como medio dañado, pero bendígame, Señor, porque aquí estoy. Entonces el Señor dice, ay, bueno, vino y me pidió 2 minuticos, todo el día con Netflix, todo el día ahí viendo la saga completa de no sé qué película. Ay, y ahora viene y me pide aquí, yo de una vez lo bendigo porque es que él es mi hijo. No estoy diciendo que hayan programas que usted no pueda ver, pero lo que le quiero decir es que para restaurarnos hay que esforzarnos. Comprar oro, ese es mi esfuerzo. Es que hay cosas que Dios no va a hacer, me toca hacerlas a mí. Y si usted es una persona que dice, yo siento que como que Dios no me apoya, yo siento que como que lucho y por donde meto la cabeza por ahí me va mal, le estoy diciendo, usted está caminando en contravía de la voluntad de Dios. Vuélvase a la voluntad de Dios y va a ver cómo todo se le alinea. No siga más así, pero es que yo me meto por acá y mal, y luego sigo por acá y mal, y por acá y nada. ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Será que me están haciendo brujería? Bueno,
no sé, yo creería que es que usted está fuera de la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios no lo mandó a hacer. Y entonces Dios mismo le pone tropiezo en su caminar, como se lo puso a Balaán, para que no llegue a hacer algo dañino para su propia vida. Dios mismo le dice, no, por ahí no es. Y entonces una persona dirá, ay, qué bendición, me dieron empleo. Y entonces el empleo, y viene y dice, ay, el diablo me quitó el empleo. ¿Y qué tal si no fue el diablo? ¿Y qué tal si lo mejor que le pudo haber pasado fue haberse quedado sin empleo? Porque desde que consiguió el empleo, usted cambió con su relación con su familia y, por supuesto, lo más importante, con Dios. No volvió a congregar, no volvió a ayunar. Y entonces el Señor, como es tan bueno y como es tan amoroso, entonces ¿qué hizo? Pues le dio una bendición. ¿Y sabe cuál fue la bendición? Quitarle ese empleo. Pero ahora y mi deuda y eso, no me preocupe, eso lo va a llevar a depender de Dios, a gemir, a quebrantarse. Muchos cristianos hoy en día se están quebrantando porque están viendo la realidad de un virus invisible y muchas cosas dañinas y están ahí, Señor, ayúdeme. Y los que no son cristianos quieren hacerse cristianos. Hermano, le digo en esta noche, aproveche que hay una oportunidad, una puerta abierta para que lleguemos a conocer de nuestro Rey. Él está con la disposición de recibirnos. El que a Él viene, Dios no le echa fuera. Pero eso es lo que nosotros tenemos que entender. Compra oro. Y dice que el oro no es cualquier oro. ¿Cuál es el oro? Refinado en fuego. Fuego. Cuando a usted le mencionan fuego en la Biblia, ¿en qué piensa? En una prueba. El horno de Sadrach, Mesach y Abednego fue una ¿qué? Fue una prueba. El apóstol Pedro dijo, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y si pasas por el agua no te quemarás. Y si pasas por el fuego, si pasas por el agua no te ahogarás. Y si pasas por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué razón el Señor nos está hablando a nosotros? Porque la única forma de pulir esa deficiencia de la tibieza es a través de un carácter reformado, a través de las pruebas y las dificultades. Usted como hijo de Dios, su fe tiene que ser probada. Yo como hijo de Dios tengo que pasar por pruebas de fe. Dios prueba la fe del cristiano. ¿Para qué? Para que el oro se refine. ¿Nos va a servir de algo el oro que tenemos aquí físicamente? ¿Nos va a servir algo la casa que logramos comprar o el carro que logramos tener en esta tierra? Pues nos servirá aquí en esta tierra, y gloria a Dios porque nos servirá acá. Pero en el cielo no nos va a servir. En el cielo no va a servir. Va a servir el oro que el Dios del cielo vende. Y ese oro se obtiene a través de el procesamiento, de la formación, a través de la prueba. Entonces cuando su fe es probada, usted empieza a producir ¿qué cosa? Oro refinado. Señor, no me aguanto más a esta mujer. Le están probando la fe, tranquilo, deje que se le refine. Y quiero gritar, no grite, porque si grita es porque usted está rústico. Pero si usted no grita y si usted se contiene es porque usted está refinado. Usted decide. Refinado en fuego. Y dice, mire lo que sigue diciendo, para que seas rico. ¿Qué es la riqueza? Los tesoros en el cielo, todo lo que Dios ha prometido a sus hijos. Sea rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Qué significa las vestiduras blancas? La santidad en nuestra moral. Si el Señor dice, si está cometiendo pecado sexual, si está teniendo malos deseos, si está siendo una persona inmoral, vístase ¿de qué? De santidad. ¿Qué son las vestiduras? ¿Cómo? Las vestiduras blancas. Vístase de eso. Sí, hay muchas personas que creen que hay cosas que están permitidas y dicen, no, pues es que como mi mujer no cumple, entonces yo tengo derecho a esto. Y eso es lo que el enemigo le quiere hacer creer. Pero no, satisfágase, deleítese en su hogar, en su esposa, en su esposo. Pero todo lo que sea contrario a esto, cúbrase con la santidad de Dios. No le dé lugar a que el enemigo destruya su vida, a que seamos una iglesia tibia, una iglesia desnuda delante de Dios. No, vamos a cubrirnos con vestiduras de santidad. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Es la visión espiritual. Se me abren los ojos y empiezo a llorar y empiezo a decir, Señor, yo no me daba cuenta, mira mi error, perdóname. Eso es unos ojos ¿cómo?
abiertos, unos ojos ungidos, unos ojos con el colirio, muy tradicional de allá. En la Odisea fabricaban un colirio, pero era humano. Ahora Dios le dice, yo tengo un colirio, algo realmente que funciona para su visión espiritual. Se lo quiero dar, recíbalo, y que nuestros ojos se abran. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo creo que en estos últimos tiempos que estamos viviendo, antes de que Cristo venga, vamos a estar moviéndonos entre la iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea. Los que cuando Cristo venga van a seguir como la Odisea, como está en la radiografía inicial, se van a quedar con el anticristo aquí. Van a tener que sufrir demasiado, van a tener unos tormentos, ahí lo dice la Biblia. Pero los que logren arrepentirse, como da el consejo del Señor, y vuelvan a la iglesia anterior, a la Filadelfia, esos se van a ir con Cristo Jesús a las bodas del Cordero. Creo que esa es la elección. Y creo que esa es la reflexión que nos dejaría esta palabra del Apocalipsis. Apocalipsis no es un libro para asustarnos, es un libro para estudiarlo con profundidad, con entendimiento. Creo que esta carta es una carta de amor. Esta carta es una carta donde Dios nos dice, yo los amo tanto que no quiero que se pierdan. Yo los amo tanto que no quiero que terminen llevados de la preocupación, llevados de la angustia. No quiero eso. Yo quiero que ustedes estén viviendo una vida de paz, una vida como vivía Filadelfia. Pero dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fue uno de los primeros versículos que yo me aprendí porque mi mamá se lo regalaron en un tratadito que ella tenía en su Biblia. El Señor Jesús afuera, con un bordoncito, está lloviendo, está mojándose y Él está golpeando y la gente está adentro, tranquila. Y entonces siempre nos dicen, nosotros los cristianos vamos y le predicamos a los no cristianos y decimos, mire que el Señor Jesús está afuera de la puerta de su corazón, golpeando. Si usted quiere, por favor, invítelo a entrar, por favor. Pero quiero decirle que esa carta y esa palabra no es para el inconverso. Esa palabra es para una iglesia, la iglesia de la Odisea, que es una iglesia popular, famosa, vencedora en muchas áreas, ha logrado conquistas en muchas, rica, cómoda. Pero ¿sabe qué le falta a esa iglesia? La presencia de Cristo. Cristo no está allá adentro, Cristo está afuera. Cristo dice, ay, tan bonito que estuvo todo el espectáculo, pero no me invitaron a mí. Ay, cómo se gozaron todos y se abrazan, se besan y mire, salen todos cogidos de la mano. Ay, esos son unos hermanitos, lo mejor, lo máximo. Pues yo no estoy ahí. A mí no me invitaron a que dirigiera ese programa, que dijera cómo hacer las cosas. Una iglesia cristiana sin Cristo. Hace un año, en la semana pasada, en la Semana Santa, este mensaje era para la Semana Santa de este año. Como no hubo posibilidad de hacerlo, lo estoy dando hoy. Pero la Semana Santa del año pasado, yo les enseñé un mensaje de las 7 iglesias, pero basado en cada iglesia viviendo episodios presentes. Y recuerdo que esta es la iglesia cristiana sin Cristo. Es la iglesia que no tiene al Señor allí. Y es eso. El Señor dice, yo estoy a la puerta. Pero mire que Él no está regañando. Él dice, yo quiero entrar a pelear, ¿sí? Yo quiero entrar ¿para qué? Para cenar. Quiero que tengamos un diálogo. Si el Señor nos está llamando esta noche, ¿para que qué? Para que hablemos. ¿Qué tal si después de esta enseñanza y antes de que usted se acueste, usted habla con el Señor un rato y le dice, Señor, las palabras que dijo ese muchacho ya como que me hicieron reflexionar en algunas cosas. Yo como que siento que hay cosas que no estaba haciendo bien para ti. Señor, ayúdame, quiero hacer las cosas mejor, no me quiero perder. Yo le aseguro que si usted habla con el Señor y habla con sinceridad, el Señor le va a responder, porque Él dice, vamos a cenar, vamos a hablar los dos. Mire, ahí está diciéndonos el Señor. Está hablándonos. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Es una de las iglesias con más problemas, podríamos decirlo así.
Pero es la iglesia a la que el Señor le promete, ¿qué cosa? Que se siente en su trono. ¿Usted está viendo que somos la última iglesia? ¿Usted está dando cuenta? Y si usted lee el capítulo 4, lo primero que el Señor dice en el capítulo 4 dice: y alcé los ojos y miré a uno que estaba sentado en el trono y a una puerta abierta. Y bueno, ahí está. Lo primero que en el capítulo 4 es ¿a quién? Es a Dios sentado en su trono. O sea que esa palabra, aunque es una palabra dura y difícil a veces de aceptar, porque nosotros a veces no nos gustan las correcciones, es una palabra que si la obedecemos y nos arrepentimos, vamos a sentarnos en el trono con el Señor. No lo digo yo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Mi amado hermano, Dios nos ama mucho. Nos ha bendecido muy a pesar de que Él sabe que esas bendiciones a veces nos cambian el corazón. Dios no tiene problema, hermano, en que usted estrene casa. Dios no tiene problema en que usted se gane 3, 4 veces más de lo que se gana hoy en día. Dios, hermano, Dios es el dueño de todo. Pero lo que Dios más ama es a una iglesia que esté en su fuego. Es una iglesia viva. Y esos tenemos que ser nosotros. Oremos. Amado Señor, yo te doy muchas gracias, porque sé que tu amor y tu misericordia está con nosotros. Porque yo sé que hoy, una vez más, nos estás hablando, Dios. Es fácil decir soy cristiano. Cualquiera lo dice. Es fácil ir a una iglesia y levantar las manos y decir: ay, qué bonita esa alabanza, yo también me la sé. Pero Dios quiere algo más que eso. Dios quiere una decisión firme por Él. Así como tú en la vida no puedes andar diciendo que eres una cosa hoy y que mañana eres otra, porque eso no te va a llevar a ninguna parte. Así en tu relación con Dios, hoy debes tomar una decisión. Hoy debes de decidir de quién eres. Te aseguro que vivir con Cristo será una bendición, pero te va a traer incomodidades en este mundo. Es probable que te hagan bullying. Es probable de que cuando digas que tú eres cristiano, algunos te retiren su amistad. Pero es que no se trata de lo que los demás piensen, aunque queremos tener una buena relación con las demás personas, sino que se trata de agradar a nuestro amado, a nuestro prometido, con el que esperamos tener unas bodas. Y nadie se va a poder casar si no está preparado y listo. No se trata de jugar a ser cristianos. No se trata de aparentar y decir: ay, yo soy cristiano, pero me equivoco un poquitico. Es que tengo aquí unas cositas. No vayan a meterse muy a fondo. Porque el hombre nos puede decir: hermano, ay, hermanito. Todo el mundo nos va a ver así, pero Dios no nos ve como hijos de Él. Dios no nos identifica. Dice: ¿usted quién es? Yo no lo conozco, nunca lo he visto por acá. Porque para Él no hemos tenido el tiempo, porque estamos detrás de otros objetivos, porque estamos persiguiendo otras metas. Hoy tenemos que pedirle perdón al Señor. Yo creo que la palabra fundamental de este pasaje es: sé pues celoso y arrepiéntete. Señor nos está diciendo: les amo, pero arrepiéntase. No sigan caminando por esa senda que es torcida, que los va a conducir al abismo. No sigan por ahí. Y si servirme a mí, dice el Señor, les trae incomodidades en este mundo, y si servirme a mí y hablar de mí hace que sean objeto de burla y de menosprecio, no se preocupen. Si eso hicieron con el árbol verde, ¿cuánto más harán con el seco? Si al maestro lo trataron así, ¿cuánto más harán con los discípulos? Dijo el mismo Señor Jesús. Así que te aseguro que Dios va a respaldar tu trabajo, que Dios va a darte gracia para que prosperes en lo que haces, que Dios va a sanar tu cuerpo y vas a hacer una bendición. Pero también te aseguro que habrán dificultades que enfrentar, que habrá momentos difíciles. Y esos momentos difíciles, lo único que están haciendo es refinar ese oro para que seamos una ofrenda aceptable para Dios. El Señor le interesa todo tu ser. Quiere bendecirte integralmente, pero quiere que esa bendición dependa de una firme comunión con Él,
de una buena relación con el Señor. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que el Señor desea. Que tú seas edificado, fortalecido y bendecido. Que tú comiences a entender que el Señor no te llamó para que simules, para que aparentes. No, eso no es. Y de pronto puedes decir, entonces no me llamó a mí. Sí, Él te llamó. Si tú estás escuchando esto, es la voz de Dios. Lo que pasa es que a esta carne no le gusta la incomodidad. A esta carne no le gusta hacer cosas que vayan por fuera de lo que estaba en sus expectativas. Cuando Eliseo mandó a Naamán a lavarse en el río, Naamán dijo, ¿qué pasa? Bañarme en ese río no es lo que yo quiero. Era algo tan fácil, pero era el símbolo de su orgullo y su arrogancia, que no lo dejaba quitarse su ropa y meterse en esas aguas para ser limpiado por la obediencia. No tenía nada mágico el río Jordán, así como no tiene nada mágico cuando tú haces de repente algo como estar en un culto, como escuchar la palabra. Pero si obedeces, eso sí tiene resultados trascendentales. Pero si agradas a Dios con tu vida, eso sí puede cambiar tu destino. Así que hoy te animo en el nombre del Señor para que escuches lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios tiene un trono de gloria donde está sentado, pero también quiere compartir ese trono contigo y conmigo. Vamos a arrepentir. Vamos a dejar los malos tratos intrafamiliares. Vamos a dejar la apariencia, los negocios fraudulentos. Vamos a dejar las malas palabras, las palabras vulgares o de doble sentido. Vamos a dejar todo aquello que el Espíritu Santo nos ha estado hablando. Vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Vamos a sonreír todos los días ante los problemas, porque sabemos, y el apóstol Pedro dijo, gócesen cuando sean probados, gócesen, porque esa prueba es la señal de que somos partícipes de Cristo. Cuando Pablo y Silas estaban siendo azotados y estaban en el cepo y los habían lastimado, estaban felices diciendo, gracias Señor por tenernos por dignos de padecer por tu nombre. Qué triste sería padecer por ser malos, pero si nos toca sufrir por amarte y por obedecerte, gracias, gracias por ello, Señor. Y hoy te pido, Padre, que la fe de tus hijos, que la fe de tus hijas no sea una fe fingida. Cuando tú cantas, piensa en por qué lo haces, para quién lo haces. Cuando tú oras, piensa en por qué lo haces y para quién lo haces. Tal vez haya alguien que en estos días, como no ha habido un auditorio, una iglesia abierta, no ha vuelto a orar. Quizás en estos días esa persona no ha vuelto a cantar, y si lo hace, ve allá que están cantando allá en la transmisión. Dice, están cantando allá los hermanitos, allá desafinaditos ellos. Ellos están allá cantando, esa es la tarea de ellos. Y resulta que no, esa no es la tarea de ellos. Eso es lo que Dios nos llamó a hacer a todos. A servirle, a adorarle a Él, a vivir para su gloria. No para que nos vean, no para que nos admiren y para que nos elogien o nos paguen, sino para que Dios sea agradado. No te preocupes, que la recompensa vendrá de Dios. Que el Señor te recompensará y te prosperará y te bendecirá y te dará lo que haga falta y suplirá todas tus necesidades, porque el Señor así lo ha dicho. Gracias, mi Señor. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén y amén.